Iglesia, un autor llamado Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales, inicia con una ilustración. Y yo no voy a leer esa ilustración, hice una adaptación a la misma, así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imagina a un niño de 9 años a quienes sus padres lo inscribieron en clases de guitarra y todas las tardes después de clase debe practicar ejercicios y canciones en el instrumento por lo menos una hora, que en muchas ocasiones no le gustan mucho y en su lugar él preferiría estar en el parque jugando fútbol. Los sábados va a encontrarse con su maestra, quien revisa su progreso semana tras semana, corrige sus posturas en los dedos, en la digitación y las notas que está practicando y coloca nuevas tareas que debe preparar para la siguiente clase, lo que implica que la práctica debe ser igual la siguiente semana. Escuchar esto no parece muy motivador, ¿cierto? Pero imagina por un momento que a este niño del cual estamos hablando tiene un sueño una noche. Y en ese sueño, él está en un auditorio muy importante de su país y hay muchas personas que han venido para ver a un gran guitarrista, quien va a dar un concierto. Cuando el músico entra en la sala, todos lo reciben con aplausos y el concierto inicia y el joven músico toca virtuosamente cada una de las melodías. Al final, la gente se pone de pie alegre y le da una ovación y aplausos emocionados. El niño, desde su silla, se compara con el músico virtuoso que está enfrente del escenario y se siente frustrado. Se siente frustrado porque piensa, nunca voy a llegar a tocar con ese nivel. Nunca voy a llegar a ser un gran músico como este. Pero en medio de su sueño, cuando mira el programa del concierto, no da crédito a lo que ve en sus ojos. El nombre del guitarrista virtuoso es el suyo. Así que está asombrado. El sueño que acaba de tener es una visión de él en unos años después del esfuerzo y del sacrificio de practicar con disciplina todas las tardes una hora, dejando de salir a jugar fútbol y encontrándose con su maestra todos los sábados. ¿Cómo creen que se sentiría este niño al saber que en el futuro el fruto de su esfuerzo dará ese resultado? Yo creo que indudablemente se sentiría motivado. Pensar en lo que se va a convertir hace que el esfuerzo valga la pena. A lo que al principio puede parecer molesto, el saber a dónde va a llegar, aunque implique esfuerzo de su parte, hará que esto no sea considerado como un esfuerzo o un trabajo pesado. De manera similar, mis amados hermanos, a lo que ha ocurrido en la historia de este niño, así ocurre en nuestras vidas espirituales como creyentes. Creo que muchas veces nos sentimos como el niño de nuestra historia en relación con nuestra vida espiritual. Pensar en la oración, pensar en leer la Biblia, pensar en levantarse un domingo en la mañana para estar a las 8 de la mañana y además en ayuno, no parece muy motivador. Pero amada iglesia, y esto es algo que nosotros no podemos desconocer, inclusive Donald Whitney dice algo muy importante, la oración amenaza ser un trabajo pesado. El valor práctico de meditar en las escrituras parece incierto. El verdadero propósito de la disciplina como el ayuno a menudo es un misterio. Pero igual que el niño, pero al igual que este niño de la historia, nosotros debemos entender en qué nos vamos a convertir para saber por qué debemos hacer el esfuerzo. Hablar de disciplina es hablar de algo que de seguro nos cuesta más de uno. Yo creo que si hacemos una revisión de nuestros propósitos de principio de año, nos hemos dado cuenta que ya no hemos cumplido con muchos de ellos, que hemos abandonado varios de ellos. La disciplina es un entrenamiento esperado para producir un determinado resultado. Eso es la disciplina. Asumimos disciplinas por varias razones, pero todo tiene que ver con los resultados que queremos lograr. De hecho, esa es la mayor motivación cuando se está practicando algo. Y en la vida espiritual no es la excepción, mis amados hermanos. La disciplina en cuanto a lo espiritual es un entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o un patrón de conducta. Eso es lo que pasa en una disciplina espiritual. En nuestro caso, lo que queremos ser o deberíamos esperar es lograr ser más como Cristo, más como Él, que su imagen sea formada en nosotros, y como lo vamos a ver en esta mañana, mis amados hermanos, esto no ocurre por accidente. Eso es algo que nosotros hacemos que pase con la ayuda de Dios y usando los medios correctos, pero esto no es fácil porque es
a causa del pecado que se nos dificultan estas cosas. La palabra del Señor dice en Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto hablando acerca de la oración, dice Jesús. Y si esto es con la oración, ¿cómo va a ser con las otras disciplinas? Sin embargo, no estamos solos y no estamos sin esperanza. Filipenses capítulo 2, el versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o por su beneplácito. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así que en cuanto a las disciplinas, Él produce en nosotros el deseo de que esto ocurra. Pablo habló a Timoteo dándole precisamente consejos de cómo debería llevar su vida espiritual y su labor ministerial. Y estas palabras nos sirven para entender la importancia de las disciplinas espirituales y por qué debemos practicarlas, a lo que agregaremos más adelante una breve explicación a cada una de ellas. Para ir cerrando el mensaje, Pablo habla a este joven ministro, a Timoteo, acerca del carácter de los falsos maestros. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que ese es el contexto. Pablo le está diciendo a Timoteo en qué debe enfocarse para ser un buen ministro, y parte de lo que significa ser un buen ministro implica cumplir con esto. Tener cuidado de esos falsos maestros. Pero no solamente eso, sino que debía enfocarse en practicar y enseñar a practicar disciplinas espirituales. Por eso mi objetivo en esta mañana es que tomemos conciencia a través del estudio de la palabra como iglesia de la importancia que tienen las disciplinas espirituales para ser cada vez más parecidos a Cristo. Pero además mi intención es motivarlos para que las practiquemos diariamente. En este sermón que yo he titulado precisamente como está basado en el pasaje, disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos a la luz de esto es, ¿cómo nos disciplinamos para la piedad? ¿Cómo nos disciplinamos para la piedad? Y lo primero, mis amados hermanos, que debemos hacer es debemos quitar todo aquello que te pueda distraer. ¿Qué debemos hacer? Quitar todo aquello que te pueda distraer. La palabra de Dios dice en el versículo 6 y 7, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pablo quiere que Timoteo no olvide las recomendaciones que ha venido dándoles a lo largo de la carta y mostrando lo que sería si hacía estas cosas. Para ello, él, Timoteo, necesitaba estar nutrido correctamente con las palabras de fe y de la buena doctrina, o dicho de otra manera, con la dieta adecuada. Pablo le dice a Timoteo, necesitas la dieta adecuada. Y de la misma manera, mis amados hermanos, que un alimento nutritivo va a satisfacer nuestras necesidades físicas, aquel que lo consume, si va a hacer ejercicio, va a tener unos resultados. Aquellos que practican deporte, aquellos que hacen deporte saben que necesitan ciertos nutrientes. Una persona que va al gimnasio para desarrollar masa corporal necesita tomar una serie de suplementos o una serie de alimentos que le ayuden a desarrollar la fuerza, la masa corporal, que va a formar luego. De la misma manera ocurre en lo espiritual, iglesia. Nosotros necesitamos estar nutridos correctamente si queremos desarrollar lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. El creyente necesita estar lleno de la palabra de Dios. Ella es el pan de vida que nutre nuestra hambre espiritual, y sin ella la vida del creyente está vacía. Además, que ella es la base sobre la cual debe edificar su vida. Beto, cuando iniciaba su tiempo de oración esta mañana, mencionaba algo que es muy cierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimento físico. Un cuerpo humano sin el alimento físico no duraría mucho tiempo. Pero ¿y qué de nuestra vida espiritual?
que del alimento que va a nutrir nuestras almas y nuestros espíritus. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Ella es la base correcta para enseñarnos y por eso Pablo le dice que esa es la palabra que has seguido. Si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero Pablo no se queda allí. Pablo quiere llevar a Timoteo un poco más allá. Por eso le dice lo que debe dejar de hacer. La Biblia de la Reina Valera, la que tenemos nosotros, salta del versículo 6 al versículo 7 sin mucho cambio. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero la nueva traducción, la Biblia de las Américas dice, en el versículo 7 inicia con un contraste, con la palabra pero. Ese pero indica algo importante, pues es un llamado a una actitud y a un actuar diferente en su conducta como creyente. ¿Y cuál debe ser esa actitud? No tengas nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Aquí, para que lo podamos entender, cuando está hablando acerca de fábulas profanas de viejas, es precisamente cuentos de viejas chismosas. Y eso es literalmente lo que está diciendo. ¿Cuál debe ser esa actitud? No tengas nada que ver con eso. La Dios habla hoy, lo expone de esta manera. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. La prioridad del creyente, mis amados hermanos, nuestra prioridad como creyentes debe estar en la palabra de Dios, no en las palabras de un hombre cualquiera. A veces nosotros escuchamos ideas que no tienen nada que ver con las escrituras, con la palabra, y nos distraemos por ello. Nos distraemos con cuentos de viejas. Pablo por eso advertía a Timoteo que se mantuviera enfocado. El mayor esfuerzo que el discípulo debe tener debe ser puesto en la palabra de Dios, no en aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo. Sin lugar a dudas hay cosas en nuestras vidas que nos hacen perder el tiempo y no nos sirven para lograr el objetivo y la meta que tenemos como creyentes. Yo no sé, mis amados hermanos, cuántos de nosotros perdemos el tiempo viendo series coreanas, turcas, La Rosa de Guadalupe. Mis amados hermanos, perdónenme, esos son cuentos de viejas. Y en muchas ocasiones nosotros estamos perdiendo el tiempo en eso. No que no puedas tener tiempo de esparcimiento, pero invierte tu tiempo bien. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos, lo que la palabra del Señor quiere que nosotros hagamos. Pregúntate, por favor, pregúntate qué cuentos, historias, ideas u otras cosas nos están haciendo perder el tiempo que deberíamos estar aprovechando en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro caminar con el Señor. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa autoevaluación y mirar cuánto tiempo estoy perdiendo en esto que me está quitando tiempo que yo debería estar usando en buscar al Señor. Hace unos años atrás, recuerdo una escuela de inglés online que presentaba en sus comerciales cuánto tiempo una persona promedio pasaba en televisión, viendo televisión o enfrente de algún tipo de pantallas, literalmente perdiendo el tiempo. Tiempo que podría estar siendo aprovechado para leer o para estudiar. Y si lo ponemos en nuestro caso para leer la palabra, para meditar en algún buen libro que nos ayude en nuestra vida espiritual. Así que me puse en la tarea de investigar un poco y de mirar cómo están las estadísticas actualmente. En la actualidad, mis amados hermanos, una persona promedio pasa entre 3 horas a 6 horas 45 minutos al día conectado a internet frente a alguna pantalla. De 3 horas a 6 horas 45 minutos. Y Colombia y Argentina son los países en Latinoamérica con mayor adopción a las redes sociales, con promedios por encima de las 8 horas y media. 8 horas y media. Una jornada laboral completa. Bueno, menos porque ahorita le bajaron a la jornada laboral, ¿no? Pero 8 horas es bastante tiempo conectados frente a pantallas. Así que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, de verdad tenemos que preguntarnos cuántos de nosotros estamos en este vergonzoso promedio que le estamos dedicando más tiempo a hacer scroll infinito, mirando cosas en internet, en vez de estar aprovechando el tiempo. Esto nos debe llevar a pensar y a reflexionar para cambiar y enfocarnos en el ejercicio de las disciplinas espirituales como iglesia.
Por eso algo interesante que hace Pablo es llevar a Timoteo al gimnasio. Pablo va a llevar a Timoteo al gimnasio. ¿Y cómo lo va a hacer? En la cultura antigua, en la cultura griega y en la cultura romana, ella le daba un alto valor al ejercicio físico. El mismo esfuerzo y compromiso que otros tienen hacia el ejercicio físico debe ser puesto para desarrollar algo que Pablo quiere que él desarrolle, la piedad. Pablo por eso va a usar una palabra que en nuestro español corresponde a gimnasio. La palabra disciplina en el original implica gimnasio. Un lugar en donde se hace ejercicio físico, en donde los atletas griegos se entrenaban para ir a las Olimpiadas. Es por eso que la Reina Valera dice, ejercítate para la piedad. La Biblia de las Américas dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. La Nueva Traducción Viviente dice, entrénate para la sumisión a Dios. Lo que Pablo quiere que Timoteo entienda es que la verdadera espiritualidad requiere un entrenamiento en la forma de caminar con el Señor. Así que, ¿cómo nos disciplinamos para la piedad? Pablo le dice a Timoteo, ejercítate de la manera correcta. Ejercítate de la manera correcta, y ese es nuestro segundo punto, y que nosotros encontramos en la parte B del versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y nota esto, iglesia. Nota que Pablo no le está diciendo a Timoteo que él lo va a entrenar. No, él le dice, debe ejercitarse, es algo que usted debe practicar, es su responsabilidad, nadie más lo va a hacer por usted. Me gusta por eso cómo lo manifiesta la Dios habla hoy, en lugar de eso. El contraste que veíamos nosotros en la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, dice, en lugar de eso, ejercítate para la piedad. En lugar de estar perdiendo el tiempo, ese tiempo y esas energías deberían ser invertidas en desarrollar aquello que sí le va a servir, para lo cual sí va a ser provechoso. Por eso es disciplina, porque se emplea el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarse espiritualmente. Pablo lleva a Timoteo entonces a reconocer lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Como un buen atleta, necesita entrenarse con un propósito en mente. Un propósito en mente. Los atletas olímpicos entrenan meses, y entregan tiempo y entrenan meses en largas jornadas para poder participar en las competencias olímpicas cada 4 años. Su preparación toma meses. O sea, ellos desde antes de que empiecen las Olimpiadas, ellos ya están pensando en lo que van a hacer. Aún en todo lo que implica la clasificación. Necesitan entrenamiento. Y lo hacen porque quieren ganar una medalla. Porque quieren ganar una medalla. O quien corre un maratón se entrena semanas antes para poder participar en la carrera. Salen a trotar temprano, se ponen metas. Si ustedes quieren saber algo más acerca de eso, ustedes le pueden preguntar a nuestro hermano Diego, que es un experto en eso. También a Felipe, ¿cierto? Felipe, que también hace deporte. Ellos son más expertos que yo en eso. Ellos pueden decirles más acerca de esto, acerca de lo que se necesita para estas disciplinas. Pero iglesia, esto mismo es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga, pero en lo espiritual. En lo espiritual. El hijo de Natalie, ¿no? También Harold. O sea, todos los que hacen deporte saben, y los que practican algún deporte de una manera constante, saben lo que implica la disciplina. Eso mismo nosotros como creyentes deberíamos tenerlo en lo espiritual, dice Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. O sea, de la misma forma en que un atleta se entrena para participar en una competencia, nosotros como cristianos debemos disciplinarnos para la piedad. Ese es el propósito, esa es la meta, ese es el sentido del entrenamiento. Las disciplinas espirituales es un medio para ese fin. ¿Cómo me disciplino yo para la piedad? A través de las disciplinas espirituales. En la medida en que yo practico esa disciplina, voy a lograr esa meta, la piedad. Así que la disciplina para la piedad es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. El entrenamiento además es estricto, pero producirá buenos resultados. El objetivo es claro, la piedad.
¿Y qué es la piedad? Porque muchos de ustedes me podrían preguntar, bueno, pastor, ¿pero qué es la piedad? Porque si esa es la meta, debo entender qué es lo que voy a lograr. La piedad, mis amados hermanos, es la sumisión a Dios. Que mi vida esté rendida a Dios, vivir como Dios manda en una vida dedicada a Él. Eso es sumisión, eso es piedad. Piedad es intimidad con Cristo y conformidad con Cristo que apunta al corazón y a la vida de Cristo. Que cada vez yo me parezca más a Él. Esa es la meta. La piedad es una actitud hacia Dios que busca hacer lo que a Él le agrada. Eso es la piedad. Así que, mis amados hermanos, creo que ahí ya tenemos un estándar para evaluar cuán piadosos somos. Porque si yo me debo disciplinar para la piedad, piedad es sumisión a Dios, vivir una vida que le agrada a Dios, la pregunta es, ¿cuánto de esa vida estoy logrando? El que va al gimnasio y desea desarrollar masa corporal, día tras día va viendo la evolución de su trabajo. Se mira en el espejo, se miden los músculos. Iglesia, mirar la piedad debería llevarnos a preguntarnos eso. Si cada vez nos estamos pareciendo más a Cristo, si estamos viviendo la vida que a Él le agrada. Por eso no es solamente un sentimiento, es una reverencia, es un respeto que surge de un corazón sincero y de un sentimiento de dependencia a Él. Eso es la piedad. Es una cualidad que dirige la atención y el afecto y la devoción a Dios en todos los aspectos de la vida. Eso es la piedad. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que debe buscar. Porque la piedad es una búsqueda continua de conocer a Dios. ¿Quién es alguien piadoso? Alguien que busca conocer continuamente a Dios. Por eso la pregunta de evaluación aquí en este caso sería, ¿cuánto conozco de Dios? O si mi conocimiento de Dios ha crecido o sigue igual, o no conozco en realidad a Dios. Esa es la evaluación de la piedad. Y eso se hace a través de actividades que producen esa vida de devoción y de piedad. La piedad es un tema importante. De hecho, en la carta, Pablo le va a decir a Timoteo lo importante que es la piedad y que tiene varias facetas. La piedad es una vivencia. En 1 Timoteo capítulo 2, el versículo dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Pablo le está diciendo a Timoteo que ore por ellos y que al orar por ellos nosotros vamos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad, en toda obediencia a Dios, en toda sumisión a Dios. Pero no solamente eso, la piedad es algo que nosotros hacemos, dice la palabra de Dios en 2:10, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. La piedad es algo que se demuestra con buenas obras. La piedad es Dios manifestado en Jesucristo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Es algo por lo cual, o en lo cual el cristiano debe ejercitarse, como lo acabamos de ver. La piedad es algo sumamente provechoso, como dice la palabra del Señor. La piedad es la inclinación al bien o a Dios. Y es algo que nosotros debemos hacer. Por eso un comentarista dice, con esto Pablo le está diciendo, haz gimnasia espiritual, desarrolla los músculos de tu espíritu, sé fuerte en Dios. Me encanta esa paráfrasis. Porque eso es lo que nosotros debemos lograr. Haz gimnasia espiritual, desarrolla los músculos de tu espíritu, sé fuerte en Dios. Por eso el versículo 8 nos va a mostrar las razones. Dice el versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo le está diciendo a Timoteo, y eso es algo que nosotros debemos corregir, no es que el ejercicio sea malo en sí mismo para Pablo. Pablo está haciendo claro, está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites piadosamente.
ya que esto es útil para todo. Mientras que tú te estás ejercitando físicamente y eso va a tener un beneficio para tu cuerpo, si tú te ejercitas espiritualmente va a tener un beneficio para tu cuerpo y para tu alma. Eso es útil para todo, te ayudará en esta vida y también en la vida futura, en la vida venidera. Pablo le dice a Timoteo que el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios para esta vida y para la vida que viene. Así que, ¿cómo nos disciplinamos para la piedad, iglesia? ¿Cómo nos disciplinamos para la piedad? Ya vimos que primero debemos quitarnos todas aquellas cosas que nos pueden distraer y también vimos que debemos entrenarnos de la manera correcta. Ahora debemos entender cuáles son esas disciplinas espirituales que nosotros debemos practicar. ¿Cómo nos disciplinamos para la piedad? Aquí es donde entran precisamente las disciplinas espirituales. Si como creyentes queremos ejercitarnos para la piedad, debemos conocer los ejercicios espirituales que debemos practicar. Nuevamente el ejemplo del deportista, el ejemplo de aquella persona que va al gimnasio. Hay una máquina para todo. ¿Quieres desarrollar bíceps, tríceps? ¿Quieres mejorar tu resistencia? Hay ejercicios para ello y hay máquinas para ello. De la misma forma ocurre en las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son primeramente definidas como aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Esas son las disciplinas espirituales. Son hábitos de devoción y del cristianismo experimental que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Esto no es una invención moderna. Les ponemos un título, le llamamos disciplinas espirituales. Pero eso es algo que los cristianos han practicado desde siempre. Así como ir al gimnasio tiene como propósito, entre otros, mejorar nuestra condición física, las disciplinas espirituales deben desarrollar la piedad y por eso debemos usar los medios que Dios nos ha dado para lograrlo. Me encanta algo que dice Donald Whitney en cuanto a esto. Donald Whitney dice, las personas piadosas son personas disciplinadas. Son personas disciplinadas. Siempre ha sido así. Recuerda a algunos héroes de la historia de la iglesia: Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Bunyan, Susana Wesley, George Wycliffe, Laura Huntington, Jonathan Isaiah Edwards, Charles Spurgeon, George Mueller. Eran muy disciplinados. En mi propia experiencia personal, dice Whitney, en mi propia experiencia personal, pastoral y cristiana, puedo decir que nunca he conocido a un hombre o una mujer que haya llegado a ser maduro espiritualmente, excepto por la disciplina. La piedad viene por la disciplina. No hay otra manera. Las disciplinas espirituales pueden verse primero como personales o individuales. Es algo que yo hago de manera personal y de manera individual, y entre ellas están la lectura, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al Salmo 19, el versículo 7 al 14. Salmo 19, versículo 7 al versículo 14. Y escuchen cómo dice el salmista en este salmo. Salmo 19, versículo 7 al versículo 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado, corregido, instruido por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista presenta el beneficio de la palabra de Dios, de aquel que medita la palabra del Señor. Estudiar la Biblia es más que solo leerla, es meditar en ella más que solo estudiarla. Necesitamos hacer las tres cosas. O sea, si estás leyendo la Biblia, estás bien, pero necesitas memorizarla.
Y si estás leyendo y memorizando la Biblia, necesitas meditar en lo que has leído y lo que has memorizado. Reflexionar en ello. Permitir que la palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón y te ayude a entender tus propios errores. Necesitamos las tres cosas. Debemos ir de más a menos, leyendo un capítulo o dos, luego estudiando un párrafo o dos, luego meditando en un versículo o dos. Lees un capítulo, estudias un párrafo de ese capítulo, quieres profundizar en una idea, estudias esa idea y memorizas y meditas en uno o dos versículos. Yo creo el beneficio tan grande que eso va a traer a tu vida. Para estudiar y meditar no necesitas mayor cosa. Un cuaderno de notas, un esfero para anotar tus meditaciones o tus reflexiones. Eso es lo que el salmista dice que nosotros debemos hacer. Mira lo que dice en el Salmo 19, el versículo 97. Esta mañana Mari leía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero escucha también lo que dice el Salmo capítulo 19, el versículo 90, 119, versículo 97, gracias. 119, 97, dice la palabra del Señor: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Señor le dijo precisamente a Josué, y lo leía muy bien Diego esta mañana, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Josué 1:8 dice la palabra del Señor, y eso se lo dijo el Señor a Josué justo antes de entrar a la tierra prometida, lo que él debía hacer y lo que el pueblo de Dios está llamado a hacer. Josué 1:8 dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y creo, mis hermanos, que podemos traer una aplicación a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones lejos de la palabra y las cosas no salen correctamente? Porque no hemos meditado en las Escrituras, porque no hemos buscado la dirección de Dios a través de la palabra para encontrar respuesta a aquellas circunstancias en las cuales estamos atravesando. Necesitamos meditar en la palabra del Señor, porque miren el resultado. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A través de la disciplina de la memorización es que estamos habilitados para orar y meditar con eficacia. Y yo creo que esto es importante, iglesia, porque miren el grave riesgo en el que estamos. Satanás, cuando nos tienta, ¿cómo nos vamos a defender nosotros de las tentaciones del enemigo? Yo les pregunto, ¿qué hizo Jesús en el desierto cuando el tentador vino a tentar? ¿Cómo respondió? ¿Cómo? Escrito está. Quiere decir que él conocía la palabra, pero la tenía además memorizada. ¿Cómo enfrentas tú la tentación? ¿Cómo enfrentas tú las luchas? Cuando no tenemos la palabra en nuestro corazón, cuando no tenemos las escrituras memorizadas, meditadas, mis amados hermanos, nosotros somos presa del tentador. Vamos a ceder más fácilmente. Pero si las escrituras son nuestra meditación, créeme, vamos a tener herramientas para enfrentar al enemigo. También es importante aprender a escuchar la exposición fiel de las escrituras y oírla de manera activa. Iglesia, nuestra invitación siempre ha sido a que nosotros nos sentemos, pero estemos atentos a lo que se está predicando. ¿Y cuál es la invitación? Tomen apuntes. Y al final, ¿cómo vemos nosotros que ha habido realmente un apropiamiento de la palabra cuando practicamos el vívelo y cuéntalo? Donde podemos hablar acerca de lo que Dios habló en nuestras vidas, de lo que aprendí. Aún si tengo dudas, es que no entendí esa parte. No entendí esta palabra, o cómo aplico esto. Mis amados hermanos, ese es el vívelo y cuéntalo. Y es enseñarlo a otros. ¿Saben lo beneficioso de enseñar? Mis amados hermanos, cuando yo enseño algo que he aprendido, eso queda más grabado en mí. Lo estábamos hablando esta semana con Mari porque aprendió algo que la dejó sorprendida y maravillada y lo ha estado compartiendo con todas las personas con las cuales se ha encontrado.
porque necesita que ese conocimiento le quede grabado. ¿Cuánto de lo que tú estás aprendiendo estás transmitiendo a otro? ¿Cuánto de lo que has aprendido escuchando aquí el sermón transmites a otros? Cuéntalo. Eso es algo que nosotros debemos hacer, pero no solamente eso, mis amados hermanos. Leer la palabra de Dios con una actitud reflexiva, consciente, a través de la predicación de la palabra, pero también cuando tú lees buenos libros, libros que te edifican, libros que hablan a tu corazón para que tu corazón quede cautivo de la palabra de Dios. Siempre ha sido nuestro anhelo y nuestro deseo, y ustedes se van a dar cuenta que esa es uno de nuestros regalos, siempre va a ser buena literatura. Siempre buscamos que tengan buena literatura. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser cautivos de la palabra de Dios. Pero no solamente es esto, mis amados hermanos, también está la disciplina de la oración privada, la cual podemos realizar todos los días en cualquier lugar. Esta mañana también cuando se hacía la invitación a la lectura, creo que era Diego que lo decía, orar sin cesar. Orar sin cesar, constantemente. Y no es que todo el tiempo nos tengamos que pasar de rodillas orando, aunque deberíamos hacerlo, tomar tiempo para estar de rodillas en la presencia del Señor orando, sino que nuestra meditación también sea una oración constante, una charla constante con Dios. Mantener comunión con Dios a través de la acción de gracias, la adoración, la súplica, la petición, la confesión. Por medio de la oración, por medio de ella, Dios se encuentra con nosotros, porque estamos desarrollando entonces una relación más profunda y verdadera con Él. Una relación que no está motivada por la culpa, sino por el amor. Mis amados hermanos, la oración nos cambia. La oración nos cambia. Son muchos los versos que podríamos usar para ello. Pero la palabra del Señor nos exhorta precisamente a que oremos sin cesar. Oremos todo el tiempo. Busquemos tener una vida constante de oración, que nosotros hablemos con el Señor a través de la oración, pero también está la adoración privada por medio del ayuno. Y quiero hablar acerca de esto porque es lo que estamos haciendo hoy. Propusimos el día de hoy hacer un ayuno. El ayuno es negarse a sí mismo a las necesidades normales de nuestro cuerpo con el fin de atender a Dios en oración. Puede servir como un acto de oración también. La conciencia de no comer por un tiempo nos debe volver a Jesús, quien es el único que nos puede satisfacer. Pensaba esta mañana cuando estaba orando, y hay un libro de John Piper que la verdad tengo el anhelo de leer, y se llama Hambre de Dios. Y en Hambre de Dios él expone precisamente la importancia del ayuno. Porque cuando tú te abstienes en el ayuno de comer alimento, eso debe despertar en ti un hambre por Dios. La conciencia de no comer te debe dar ese único deseo de ser satisfecho solo por Cristo. Jesús lo hizo. Nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Recuerdan allí en Mateo capítulo 5? Él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Y eso deberíamos hacer. Nosotros estos días estuvimos iniciando precisamente un estudio bíblico online sobre el ayuno. Y estamos estudiando un material del pastor Paul Washer. Y Paul Washer define el ayuno como la abstención de alimentos durante un periodo de tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. No de hacer dieta. No de bajar de peso. El ayuno tiene que tener un propósito espiritual, buscar a Dios, por lo que ayunar es dejar de comer por un tiempo con un propósito espiritual, como lo estamos haciendo hoy aquí, iglesia. Buscando el rostro de Dios, creciendo en las disciplinas espirituales para conocerle más. Ese fue el propósito que nosotros nos pusimos este ayuno, conocer a Dios, rendirnos a Él en oración, en adoración. Si practicamos esas disciplinas con regularidad, veremos los beneficios de la misma manera en que vamos a ver los resultados en la labor del gimnasio. Pero para que eso ocurra tenemos que pasar tiempo allí, usando las máquinas, tomando tiempo para ello. Así debe ocurrir en las disciplinas espirituales a nivel individual. Pero no estoy diciendo que debamos hacer de ese compromiso un pasar 2 horas diariamente leyendo la Biblia y orando. Hacer una resolución así tal vez sea muy difícil para algunos si no tenemos el hábito.
Pero puedes hacer un compromiso de comenzar por lo menos 15 o 20 minutos diarios. Eso es un poco más realista. Tú conoces tus limitaciones. Nosotros este año propusimos, nuevamente para poner nuestro ejemplo, como iglesia, leer la Biblia en un año completo, usando el plan de lectura de Murray McCheyne. En ese plan nosotros estaríamos leyendo la Biblia, miren esto, el Antiguo Testamento todo en un año y el Nuevo Testamento 2 veces y los Salmos 2 veces. ¿Cuánto beneficio traerá eso a nuestras vidas? Y eso nos gastamos 20 minutos, máximo media hora. Y acompañamos eso con una lectura devocional que se está enviando precisamente en el libro de Proverbios. ¿Y cuál es la intención de eso? Iglesia, que desarrollemos el hábito de la lectura de las Escrituras y la meditación de estas. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Debemos leer la Biblia. Debemos meditar en ella. Por eso las disciplinas espirituales son una práctica, algo que hacemos constantemente con acciones. La disciplina espiritual no es solamente conocimiento o entendimiento. Es una acción repetida, constante, intencional, que como creyentes podemos poner en práctica, pero que además Dios nos ha mandado en su palabra. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte. Las disciplinas espirituales no son fáciles de realizar. No son sencillas porque tienden a ir en contra de nuestra carne, como lo decíamos al principio. Nuestra carne es débil. Tenemos que sacar tiempo para ellas. Por lo tanto, requiere esfuerzo de nuestra parte. Debemos entender que ese esfuerzo no es simplemente crear un cambio en mi vida. Nuestro esfuerzo es que queremos ponernos bajo la gracia de Dios. Esa es la meta. Porque cuando estamos bajo la gracia de Dios, en una mayor intimidad con Él, esto nos va a llevar a poderlo contemplar a Él de una forma más profunda y de una manera más maravillosa y poder disfrutar de la gracia que transforma nuestras vidas. Esa es la meta final. Por eso practicamos las disciplinas espirituales, no para que Dios nos ame más o para que nos bendiga. Mis amados hermanos, ¿por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué tomamos tiempo para el ayuno? No es para que Dios nos ame más. Dios no nos va a amar más por eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque en la medida en que yo conozca más al Señor, voy a recibir y voy a disfrutar más de su gracia. En las disciplinas espirituales está el esfuerzo humano, pero también está la obra divina. En todas ellas las escrituras van a ser centrales, iglesia. Todas ellas necesitan de la palabra. Eso quiere decir que las escrituras deben estar presentes en todo lo que hacemos como creyentes. En la oración, en el ayuno, en la meditación. Pero en verdad no podemos olvidarnos de las disciplinas espirituales que no son un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. El fin es la piedad, es decir, vivir como Dios manda, en una vida dedicada a Dios. Y para lograrlo debemos ejercitarnos en ella de manera correcta. Si no lo hacemos, vamos a volvernos arrogantes. Por eso, la meta es la piedad. Iglesia, otra medida de evaluación para ver si estamos desarrollando la piedad. Cuando tu práctica espiritual te hace a ti arrogante, altivo, orgulloso, prepotente, crecido, no estás practicando las disciplinas correctamente, no estás viviendo de acuerdo a la piedad que el Señor te manda. El fin es la piedad, es decir, vivir como Dios nos manda en una vida dedicada a Dios, y para lograrnos debemos ejercitarnos con ellas, amados hermanos. Pero por eso nosotros no podemos separarlas del Evangelio, de la palabra del Señor. Las prácticas en sí mismas nos pueden transformar nuestras vidas, pero necesitamos ser saciados con el amor de Dios en Cristo. Es ahí donde está la efectividad de las disciplinas espirituales, que van a mantener nuestros corazones en una completa y constante contemplación de Cristo. Acompáñame por favor a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y escucha lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo va a ocurrir esto, mis amados hermanos?
a través de la práctica de las disciplinas espirituales. Nos van a ayudar a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. No es un ejercicio religioso ni moralista. No ores solo por orar. No leas la Biblia solo por leer la Biblia. Lee la Biblia para conocer a tu Salvador. Ora para encontrarte con tu Salvador. Esa debe ser la motivación. Por eso, la práctica de las disciplinas espirituales no va a producir en los cristianos que lleven una vida separada de los demás, sino que nos equipa para servir a otros con el Evangelio. Porque esa fue la vida que Cristo vivió. Y por eso la otra parte de las disciplinas espirituales tiene que ver con las disciplinas corporativas. Ya vimos las disciplinas espirituales a nivel individual y personal. Necesitamos las disciplinas corporativas. ¿Y cuáles son? La adoración congregacional. Cuando nosotros nos reunimos para alabar al Señor, como lo decimos nosotros a través del Evangelio cantado, para escuchar la palabra del Señor predicada, para presentar nuestras ofrendas. La oración corporativa, la cena del Señor, la comunión con los hermanos. Cuando la iglesia está reunida, nosotros estamos practicando las disciplinas espirituales. Esto que estamos haciendo acá es una disciplina espiritual. ¿Requiere esfuerzo? Sí, pero los beneficios son grandes. Ese es un reflejo, además, de la manera individual en la que vivimos a lo largo de las semanas. Una de las cosas que nosotros hacíamos hace unos meses atrás, un tiempo atrás, explicándole a los padres acerca de la importancia del altar familiar, es que cuando en su casa ustedes toman tiempo para orar la palabra, leer la palabra, cantar la palabra, escuchar la palabra, un tiempo que va a ser más corto que el que nosotros nos tomamos los domingos acá, ¿cuál va a ser el resultado de esa familia cuando viene acá? Que se va a sentar a escuchar la palabra, a orar la palabra, a leer la palabra, cantar la palabra, a ver la palabra reflejada en la vida de los creyentes acá. Dice un autor, Brian Heisch, dice, las disciplinas comienzan en privado pero terminan en la calle. Si permanecen en lo privado, has perdido el punto por completo. La verdadera semejanza a Cristo es medida no por la anchura de tus conocimientos o por lo largo de tus oraciones, sino por la profundidad de tu amor por otros. ¿Dónde se debe reflejar la piedad? En el amor que yo siento y demuestro a mi hermano. Por eso participar activamente en el día del Señor, venir a congregarnos, servirnos, cuando cantamos nuestras alabanzas y los himnos a Dios, como dice las Escrituras, cuando participamos de la cena, cuando ponemos nuestros dones al servicio de nuestros hermanos, cuando nuestros hermanos nos ayudan a crecer en la unidad y en la fe, cuando nos edificamos como cuerpo de Cristo, nos parecemos más a Él y a su plenitud. La piedad, mis amados hermanos, por eso no es un sentimiento místico, no es algo así como escondido, que cae del cielo por azar. Es el fruto de un corazón que se somete voluntariamente a esa gimnasia espiritual de la palabra, a la gimnasia espiritual que está establecida en las Escrituras. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, está señalando esas disciplinas que debe poner en práctica. No estamos acá, mis amados hermanos, por eso para escuchar una charla motivacional o para engordar nuestro intelecto, sino para proclamar la gloria de nuestro Dios que nos transforma. Y eso implica que necesitamos ser saturados de la buena doctrina, de la palabra, de la exposición fiel de las Escrituras. Mis amados hermanos, necesitamos servirnos los unos a los otros. Esa es la disciplina en la que reflejamos ayuda, cuidado, amor de Dios para el mundo y para nuestro hermano. ¿Cómo nos servimos nosotros? Cuando tú le preguntas a tu hermano, ¿cómo estás? Cuando conoces de una lucha, una dificultad de tu hermano y le preguntas cómo van las cosas y oras por él. O sabes que tiene una necesidad y mira, Dios puso en mi corazón darte esto y ayudarte con esto. Ese es servicio. O nos aconsejamos. Estoy pasando por una situación difícil. Hermano, ¿usted qué me aconseja? Mira, la palabra de Dios dice esto, tú puedes hacer esto. ¿Cómo nos estamos sirviendo nosotros? ¿Cómo nos estamos sirviendo? En ese tiempo, en ese servicio ofrecemos nuestro tiempo, nuestros recursos, pero también nuestra influencia para amar a nuestros hermanos.
Mis amados hermanos, parte de la disciplina espiritual implica nuestra ofrenda a Dios. Esa no es una parte opcional en la vida de la iglesia, sino una disciplina espiritual enmarcada dentro de la mayordomía bíblica. Lo que yo tengo no me pertenece, le pertenece al Señor. Por eso cuando damos estamos realizando un ejercicio vital para el corazón que aspira a desarrollar la piedad. Es una declaración contra la idolatría que a veces tenemos nosotros por el dinero. Y es un reconocimiento del señorío absoluto de Cristo en cada una de las cosas que nosotros poseemos. Cuando nosotros ejercitamos el dar, el Espíritu Santo utiliza ese medio de gracia para entrenar nuestro espíritu en la dependencia absoluta a Dios. Muy pocas veces nos ponemos a pensar en eso. En cómo mi ofrenda a Dios me ayuda a descansar en Él y en su provisión, en su completo señorío. Me ayuda a abandonar el materialismo y me conforma al carácter de mi Salvador. ¿Y cuál fue ese carácter? Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos, dice la palabra del Señor. Y eso debe ser aún bajo la estricta guía de la palabra del Señor. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tiene que ser voluntariamente, no por obligación. Motivado de la gratitud que tengo de reconocer a mi Salvador. No damos para que Dios nos dé. Damos porque Él ya nos lo dio en Cristo, nos lo dio todo. Acompáñeme a 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Así que una disciplina espiritual también es el dar. Pero también hay una disciplina espiritual que descuidamos nosotros, iglesia. Y tenemos que trabajar arduamente en eso. La disciplina de la evangelización. Esa es una disciplina espiritual. La evangelización no es una opción para un creyente entusiasta. Es una disciplina de obediencia para todo aquel que ama a Cristo. Compartes el evangelio porque amas a Cristo. Nuestra piedad no puede ser silenciosa. Tiene que ser demostrada. Y aunque nuestra vida tiene que respaldar el mensaje, nosotros tenemos que hablar el evangelio. Cuando tengamos la oportunidad de compartir con otra persona, hablemos del evangelio, hablemosle de Cristo, que Dios lo puede salvar. No es métodos humanos ni programas de entrenamiento, sino la exposición clara del evangelio. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho por el pecador? Como lo vi esta semana, Mari, que me parecía maravilloso es recordar que el evangelio empieza en el Dios creador, en el glorioso Señor revelado en Génesis capítulo 1. Disciplinarte para predicar te obliga a depender del Espíritu Santo, pero te saca también del egoísmo para enfocarte en la misión que realmente importa, la gloria de Dios a través de la salvación de las almas. Iglesia, ¿dónde estás en tu disciplina? ¿Dónde estás en tu disciplina? Si quieres alcanzar la piedad, una vida dedicada a Dios, eso no va a ocurrir por casualidad. Es un compromiso que adquieres y el mayor beneficiado de ese compromiso vas a ser tú. Y voy a ser yo por el ejercicio de la disciplina. Que Dios nos ayude porque por medio de su Espíritu podamos nosotros lograr el ser más como Cristo. Pablo le dijo a Timoteo que esto no sería un desperdicio de tiempo. Cuando tú te disciplinas para la piedad, tú no estás perdiendo el tiempo, sino que tiene provecho no solo para esta vida, sino para la vida futura. Así que se necesita en primer lugar estar nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Debemos ejercitarnos para la piedad. Esa es una inclinación hacia el bien, hacia Dios, una actitud de la respuesta adecuada hacia Dios, una disposición hacia las cosas de Él, a su voluntad, a su bondad infinita. Para entenderlo, recuerda este concepto. Es gimnasia espiritual. Es gimnasia espiritual. ¿Y eso qué va a desarrollar? Los músculos de tu espíritu para proveerte fuerza interior. Este ejercicio de la piedad demanda esfuerzo, paciencia, sacrificio, disciplina, tal como lo hacen los atletas cuando se preparan para competir.
pero ese ejercicio es bueno para el ejercicio de la piedad. Perdón, el ejercicio físico es bueno, pero el ejercicio para la piedad es mucho mejor, porque como lo vemos, tiene promesa para esta vida y para la eterna. La vida piadosa no es solo provechosa para el espíritu, es también para el cuerpo, para el aquí y para el ahora. El que, el que es piadoso disfruta de las cosas de la vida. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros somos realmente piadosos, disfrutamos de las cosas bellas de la vida. Podemos ver un paisaje, podemos ver algo hermoso y deleitarnos y decir, ese es el glorioso creador que lo ha hecho para que yo lo disfrute. Una cena bien preparada, yo la puedo disfrutar, mis amados hermanos, porque la puedo tomar con acción de gracias, como dice el apóstol. El que tiene piedad disfruta de la vida en su verdadero sentido y de sus alegrías más profundas. Y después de la vida de este lado de la eternidad, el gozo eterno sin fin con el Señor. Cuán glorioso será ese momento. Si no estás ejercitándote para la piedad, iglesia. Creyente que me escuchas en esta mañana, si no te estás ejercitando para la piedad, yo te animo a que entres en ese gimnasio espiritual y que practiques las disciplinas espirituales. Créeme, requerirá mucho de tu parte, pero los resultados serán maravillosos. Y si estás sin Cristo en esta mañana, escucha lo que dice el apóstol Pablo en este mismo pasaje en el versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Déjame decirte que tú también puedes desarrollar estas disciplinas para tu beneficio. Pero primero debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin eso, las disciplinas espirituales no van a tener ningún resultado en tu vida. Debes poner tu esperanza en el Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo, que es el Salvador de todos los hombres. Él vivió una vida disciplinada y de obediencia al Padre y sufrió en nuestro lugar por nuestros pecados, pero su sacrificio fue suficiente para perdonarnos y darnos una nueva vida, con nuevos deseos y para lograr nuevas metas. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a todos nosotros a vivir las disciplinas espirituales. Disciplínate para la piedad, iglesia. Disciplínate para la piedad. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder estar en tu presencia, escuchando esta porción de tu palabra. Y pidiéndote, Señor, que nos ayudes para que nosotros podamos disciplinarnos para la piedad, Señor. Porque sabemos que eso traerá un beneficio para nuestras vidas, un beneficio para nuestras almas, un beneficio para este lado de la eternidad, pero también una esperanza futura de gloria con nuestro Señor y Salvador. Bendito Señor, gracias por ayudarnos en esta mañana y por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir las disciplinas espirituales en lo privado, pero también en lo público. A quitarnos todas aquellas cosas que nos estorban, pero también a ejercitarnos de la forma correcta, como tú lo enseñas en tu palabra a través de las disciplinas espirituales. Señor, que podamos ver el resultado de vivir una vida piadosa como tú nos lo dices en tu palabra. Hoy, Señor, oro por tu iglesia y te pido que en tu gracia y en tu favor tú les ayudes, bendito Señor, para que todos nosotros crezcamos en la piedad. Todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.